Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría ver, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar del caso resuelto de Helen McCourt. Ella era una joven que simplemente desapareció de repente un día mientras regresaba a casa. Helen fue reportada como desaparecida a la policía muy pronto y en realidad no pasó mucho tiempo antes de que identificaran a un principal sospechoso en el caso. Finalmente reunieron una montaña de pruebas que indicaban que este sospechoso asesinó a Helen, aunque nunca encontraron su cuerpo. Esta semana retrocederemos 34 años hasta 1988 en Billing, municipio de St. Helens, Merseyside, Inglaterra, donde está Helen McCourt. Era una mujer de 22 años y había vivido en Billing con su familia durante aproximadamente 8 años. Se mudaron a la zona en 1980. Helen nació el 29 de julio de 1965, hija de Mary y William McCourt. Sin embargo, para cuando ocurrió este caso, ellos ya no estaban juntos. Se habían divorciado y Mary en realidad tenía otra pareja y su nombre era John, así que él era como el padrastro de Helen. Helen era una de 2 hijos. Tenía un hermano menor llamado Miguel, que era un par de años más joven que ella, y ella lo adoraba absolutamente. Su madre, Mary, dijo que cuando nació Miguel ni siquiera era realmente su bebé, era el bebé de Helen. Helen solo quería cuidarlo y protegerlo todo el tiempo. Ella claramente era una muy buena hermana mayor y siempre estuvo muy unida a su familia. La familia de Helen la describía como alguien muy extrovertida, muy divertida y muy graciosa. Tenía un gran sentido del humor. Su mamá, María, decía que Helen siempre hacía pequeñas bromas y que era muy sociable y popular. Tenía muchos amigos y le encantaba salir, podía hablar con cualquiera y llevarse bien con todos. Y para 1988, a los 22 años, Helen trabajaba como empleada de seguros en una oficina en Liverpool. Y eso es exactamente lo que había estado haciendo el día que desapareció. Era martes 9 de febrero de 1988. Helen se levantó esa mañana, fue a trabajar y de hecho sí quedó de verse con su mamá, Mary, a la hora del almuerzo. Planeaban salir a comer juntas, pero al final no lo hicieron. Mary canceló el almuerzo porque ese día el clima estaba realmente mal. Llovía, hacía mucho viento y creo que había alertas de clima severo. Decidieron saltarse el almuerzo y Helen vería a su mamá más tarde en casa. Así que Helen siguió con su día y llamó a su mamá un par de veces mientras todavía estaba en el trabajo, solo para preguntar primero si su abuela estaba bien, porque su abuela en realidad tenía una cita en el hospital ese día. Helen preguntó cómo le había ido y le pidió a su mamá que su cena estuviera lista cuando llegara a casa ese día cerca de la hora del té. Verás, ella quería comer en cuanto llegara porque había hecho planes esa noche con su nuevo novio, su nombre era Frank. Así que Helen quería llegar a casa del trabajo, cenar rápido, alistarse y luego salir a ver a Frank. Ese era su plan para esa noche y su mamá Mary le dijo que sí, que estaba bien, que se aseguraría de que su comida estuviera lista cuando llegara. Sin embargo, eran casi las 5:45 y Mary notó que Helen aún no llegaba a casa. Normalmente regresaba a casa alrededor de las 5:15 de la tarde, pero ya había pasado como media hora y no había señales de ella. Sin embargo, Mary no se preocupó demasiado al principio porque en las noticias había escuchado que, debido al mal clima, el tren de Liverpool a Wigan se había retrasado porque un árbol había caído sobre las vías del tren. Helen siempre tomaba el tren de regreso a casa después del trabajo. Subía al tren en una estación cerca de su trabajo en Liverpool, luego se bajaba en St. Helens y después tomaba un autobús para llegar a casa. Cuando Helen no llegó a casa a la hora habitual, su mamá Mary pensó: seguro su tren se retrasó. Pero luego dieron como las 7 de la noche y todavía no había señales de Helen, y Mary sí empezó a preocuparse un poco en ese momento porque su hijo Miguel ya había regresado del trabajo para entonces, así que ¿por qué Helen no?
También era muy extraño porque Helen era el tipo de persona que siempre se mantenía en contacto con su familia. Si sabía que iba a llegar tarde a casa por cualquier razón, les avisaba, buscaba una cabina telefónica y llamaba a su mamá, pero esta vez no lo había hecho, no había habido ninguna llamada de ella, así que su mamá, Mary, decidió ponerse en contacto con el servicio ferroviario británico para averiguar exactamente qué estaba pasando con los trenes, el tren en el que Helen habría viajado. Mary le dijo a British Rail que Helen se habría bajado en la parada de Santa Helena. Entonces respondieron, entonces el tren de Helen no habría sido afectado. El tren en el que ella habría viajado no era el tren que estaba experimentando retrasos. Así que, por supuesto, esto solo hizo que Mary se preocupara aún más. La única explicación que se le ocurría de por qué Helen no había regresado era que el mal clima había hecho que su tren se retrasara. Pero ese no era el caso, el tren de Helen funcionaba normalmente, entonces, ¿por qué no volvió a casa? Fue después de esto que Mary empezó a entrar en pánico, pensando que tal vez Helen había resultado herida o algo así en su camino a casa. Tal vez los fuertes vientos la habían hecho caer y lastimarse, así que, con esta teoría en mente, la familia empezó a ponerse en contacto con hospitales en el área local y en los alrededores, solo para ver si Helen había sido ingresada, pero no fue así. También llamaron a la oficina de Helen para ver si por alguna razón había decidido quedarse a trabajar hasta tarde, pero tampoco fue así y se pusieron en contacto con las amigas de Helen para ver si alguna de ellas había sabido de ella, pero desafortunadamente nadie había tenido noticias, nadie tenía idea de dónde estaba Helen. Después de esto, la mamá de Helen, su padrastro Juan y su novio Francisco decidieron salir a buscarla ellos mismos. Decidieron recorrer la ruta que Helen tomaba todos los días para llegar a casa, para ver si podían encontrarla, pero una vez más no tuvieron suerte, y fue después de esto que supieron que era momento de pedir ayuda a la policía. Fueron a una estación de policía en Liverpool y reportaron a Helen como desaparecida. Una de las primeras cosas que hizo la policía cuando recibió este reporte fue alertar a todos los oficiales que estaban de servicio en Liverpool de que esta joven estaba desaparecida, para que pudieran estar atentos a encontrarla. Y por supuesto todos esperaban que la encontraran esa misma noche, que algún oficial se cruzara con ella. Quizá si se hubiera lastimado por los fuertes vientos y estuviera atrapada en algún lugar, alguien la encontraría, pero nadie lo hizo y a la mañana siguiente Helen aún no estaba en casa, no había señales de ella ni contacto alguno. Así que, después de esto, la policía decidió que realmente necesitaban precisar los últimos movimientos conocidos de Helen. Ella desapareció en algún punto de su camino a casa, pero la policía buscaba determinar exactamente dónde y hasta dónde llegó. Así que la policía lanzó un llamado a testigos, hicieron que los medios y el público se enteraran de la desaparición de Helen y luego comenzaron su investigación en su lugar de trabajo, en la oficina en Liverpool. Tomaron declaraciones de sus compañeros de trabajo y a partir de ahí se enfocaron en cada punto de su trayecto. Así que realizaron investigaciones en la estación de tren, hablaron con el personal de la estación de tren, hablaron con personas que habrían estado en el tren de Helen esa noche. Luego realizaron investigaciones en torno al autobús en el que Helen habría subido en St. Helens y lo que descubrieron fue que Helen sí se subió tanto a su tren como a su autobús esa noche. No perdió ninguno, testigos la vieron tanto en el tren como después en el autobús y resulta que la última vez que la vieron fue alrededor de las 5:15 de la tarde, cuando se bajó del autobús en su parada y empezó a caminar en dirección a su casa. Su parada de autobús estaba a unos 250 metros de su hogar. Le habría tomado solo unos minutos regresar caminando, pero como sabemos nunca llegó. Así que estas líneas de investigación llevaron a la policía a creer que Elena desapareció en algún punto de ese corto trayecto a casa en Billing. Literalmente estaba a minutos de llegar cuando algo le sucedió. Obviamente la policía habló con todos los miembros de la familia y amigos de Elena y los investigó. Su novio, Frank, fue investigado porque, como en todos los casos de personas desaparecidas, existe la posibilidad de que alguien conocido esté involucrado en su desaparición. Sin embargo, la policía pronto estuvo segura de que ninguno de los familiares o amigos de Elena tenía algo que ver con lo que le hubiera pasado. Todos estaban muy molestos y preocupados por ella. Era claro que todos eran inocentes.
Así que después de que los detectives establecieron exactamente dónde fue vista por última vez Elena, unos 120 oficiales de policía fueron enviados a buscarla por la zona. Estaban buscando cualquier rastro de Elena, tal vez alguna prenda de ropa que ella llevaba puesta ese día. Estaban repartiendo carteles de persona desaparecida con su rostro, detenían autos y preguntaban a los conductores si la habían visto. También enviaron buzos a buscar en la presa local. Y la policía también empezó a hacer investigaciones casa por casa, preguntando a las personas que vivían a lo largo de la ruta que Helen habría recorrido si tenían alguna información, si habían visto algo sospechoso la noche en que desapareció. Como parte de estas investigaciones casa por casa, la policía también visitó el bar local de la zona. Se llamaba el pub George and Dragon y estaba ubicado a lo largo de la ruta de Helen hacia su casa. Ella pudo estar ahí esa noche y Helen iba seguido a ese pub. Era su lugar habitual, así que a menudo iba ahí con amigos y familia a tomar algo. Aunque algo que la policía descubrió rápidamente fue que solo 2 días antes de la desaparición de Helen, en realidad la habían echado del pub George and Dragon. Esto sucedió porque se peleó con otra joven ahí. Al parecer, esta mujer estaba muy borracha y le tiró su bebida encima a Helen, así que Helen fue al baño para limpiarse un poco, pero esta mujer borracha la siguió y empezaron a discutir y creo que a pelear un poco. Así que el dueño del pub, un hombre llamado Ian Sims, las echó y le prohibió la entrada a Helen. Le dijo que no se le permitía regresar. Entonces, como dije, un par de días después, cuando Helen desapareció y la policía empezó a hacer preguntas de puerta en puerta, fueron al pub George and Dragon para hablar con las personas que trabajaban ahí. Específicamente querían hablar con el dueño, Ian Sims, de 31 años, quien había sido propietario del pub por aproximadamente 1 año en ese momento. Querían ver si tal vez él podía proporcionar alguna información sobre el paradero de Helen. Tal vez la vio pasar por el pub o incluso tal vez ella entró al pub de camino a casa esa noche. Así que empezaron a hacerle a Ian Sims algunas preguntas de rutina y él las estaba respondiendo y todo parecía estar bien y normal. Hasta que el pub empezó a llenarse un poco más, llegaban más clientes, así que los oficiales le preguntaron a Ian Sims si no le importaría acompañarlos a la estación de policía para responder algunas preguntas más allí, porque era mucho más tranquilo. Fue cuando los oficiales le pidieron esto a Ian que notaron que de repente se puso muy nervioso. En cuanto mencionaron que fuera a la estación, se puso muy ansioso y nervioso. De hecho, empezó a hiperventilar y parecía muy extraño porque obviamente él no estaba en problemas. No lo arrestaban por nada, solo era rutina. Así que los oficiales rápidamente se volvieron bastante sospechosos de este tipo. ¿Por qué estaba tan nervioso de repente? Era porque tal vez era culpable de algo. Quizás sabía más sobre la desaparición de Helen de lo que estaba diciendo. La policía pronto descubrió, al investigar un poco más a Ian Sims, que era conocido por ser un mujeriego. Estaba casado en el momento en que ocurrió este caso y tenía 2 hijos. Pero a pesar de eso, constantemente coqueteaba con otras mujeres, incluida Helen. A menudo intentaba coquetear con ella y al parecer cuando ella estaba en el pub, él le enviaba bebidas gratis. Él le enviaba bebidas, pero ella no estaba interesada y nunca le respondía ni interactuaba con él. Creo que ella simplemente lo ignoraba la mayor parte del tiempo. Ian Sims era conocido por ser un hombre muy arrogante. Él claramente era uno de esos hombres que pensaba que todas las mujeres estaban interesadas en él, cuando siendo honestas, probablemente no era así. Pero bueno, regresando a donde estábamos, le pidieron a Ian que fuera a la estación de policía para que los oficiales pudieran hacerle algunas preguntas más y le preguntaron qué había estado haciendo la noche en que Helen McCourt desapareció. Y de hecho, él dijo que esa noche estaba con su amante. Sí, tenía una novia secreta. Estaba casado, pero le estaba siendo infiel a su esposa con otra mujer. Y le dijo a la policía que la noche en que Helen McCourt desapareció, él estaba con ella, estaba con su novia. Ella fue a su departamento arriba del pub donde él vivía. Solo como nota al margen, él en realidad no vivía con su esposa e hijos. Ellos vivían en otra casa cerca del pub, mientras que Ian, la mayor parte del tiempo, se quedaba en el departamento arriba del pub.
Él decía que era por razones de seguridad. Así que después de que él dio su declaración sobre lo que había estado haciendo esa noche, la policía decidió ir a hablar con su novia. Sin embargo, muy interesante, cuando lo hicieron, descubrieron que la versión de ella sobre esa noche era completamente diferente a la de Ian. Ella dijo que se suponía que iban a verse esa noche. Se suponía que ella iba a ir a su departamento alrededor de las 7 de la noche, que era la hora a la que usualmente iba. Pero ella dijo que antes de su cita Ian la llamó y le dijo que no podía ir a la hora normal, que tenía que esperar e ir un poco más tarde, como a las 8:30 de la noche. No creo que él le haya dicho por qué en la llamada, pero de todos modos la novia le hizo caso y fue a las 8:30, pero cuando llegó Ian ni siquiera estaba ahí. De hecho, la policía pronto determinó que Ian no regresó a su departamento ni al pub hasta como las 10:20 de la noche, así que le había mentido a la policía. Su coartada era que estaba con su novia en su departamento esa noche, pero no era cierto, y fue después de esto que la policía, por supuesto, se volvió aún más sospechosa de Ian Sims, porque ¿por qué mentiría a menos que tuviera algo que ocultar? Otra cosa que los hizo sospechar mucho fue que cuando la policía estaba interrogando a Ian, en realidad notaron que tenía algunas heridas en el cuello. Tenía algunos rasguños en el cuello, así que le preguntaron cómo se los hizo. Su respuesta fue que su esposa se los hizo. Dijo que ella se había enterado recientemente de su aventura y que se enojó y le arañó el cuello. Cuando la policía preguntó a su esposa, ella aseguró que era mentira y que nunca le arañó el cuello. Así que la policía confrontó a Ian con esto y le dijeron: tu esposa ha dicho que esto no es cierto, que eso nunca pasó. Y entonces cambió su historia. Dijo que en realidad se hizo los rasguños cuando intentaba separar una pelea entre dos mujeres en el bar unos días antes. Dijo que esas dos mujeres eran Helen McCord y la mujer borracha con la que ella discutió esa noche. Así que la policía habló con esa mujer. Sin embargo, ella también dijo que eso no era cierto. Ni ella ni Helen se pusieron físicas con Ian, no lo arañaron. Su historia sobre cómo se hizo esas heridas seguía cambiando. Así que, naturalmente, la policía empezó a pensar que si él estaba involucrado en lo que le había pasado a Helen, si tal vez la atacó y la mató, probablemente se hizo esas heridas, esos arañazos, durante una pelea violenta. Otra información que la policía recibió más adelante en la investigación, que también implicaba a Ian Sims y sugería que había habido algún tipo de pelea violenta, fue que un hombre, un miembro del público, se presentó ante los detectives diciendo que en la noche del 9 de febrero de 1988, poco después de que Helen se bajara del autobús y comenzara su camino a casa, él recordaba haber escuchado el grito de una mujer que venía de la dirección de la puerta trasera del pub George and Dragon, pero solo lo escuchó por unos momentos antes de que de repente se detuviera. Parecía que había sido cortado abruptamente, quizás porque alguien le puso la mano en la boca a la mujer para silenciarla. Así que la policía empezó a teorizar que tal vez se trataba de Helen. Esta era Helen gritando y la persona que la silenció fue Ian Sims. Ahora, a pesar de lo sospechoso que parecía, Ian negaba todo. Todavía estaba siendo interrogado por la policía y decía que era inocente. Dijo que no tenía absolutamente nada que ver con la desaparición de Helen McCall. Sin embargo, la policía estaba bastante segura en este punto de que él era responsable, así que sabían que necesitaban encontrar pruebas sólidas para demostrar que estaba involucrado. De lo contrario, tendrían que dejarlo en libertad. Así que decidieron registrar su auto para ver si podían encontrar alguna evidencia relacionada con este caso, y la encontraron. En el auto de Ian, de hecho, descubrieron sangre, rastros de sangre y también un arete, solo un arete, aunque la parte trasera del arete no estaba, faltaba. Ahora la policía llevó este arete a la familia de Helen, se lo mostraron a su mamá para ver si lo reconocía y ella lo hizo de inmediato. Mary dijo que se veía exactamente como el arete que Helen llevaba puesto el día que desapareció y ahora había sido encontrado en el auto de Ian Sims. Fue tras este descubrimiento que arrestaron a Ian Sims, de 31 años.
Y aunque Helen no había sido encontrada, su cuerpo no había sido hallado. En realidad fue arrestado bajo sospecha de secuestro y asesinato pocos días después de que Helen fue vista por última vez. Y resulta que la sangre y el arete de Helen en su auto eran literalmente solo la punta del iceberg. Más evidencia que estaba por venir. Además de su auto, la policía y un equipo forense también realizaron búsquedas en el pub George and Dragon y en su departamento encima del pub. Ahora se descubrieron rastros de sangre en varias áreas diferentes de su departamento. Encontraron manchas de sangre en la puerta de su departamento, en la bisagra de la puerta. Encontraron sangre en las escaleras que llevaban a su departamento. Se encontraron rastros de sangre en una de las recámaras. Y la policía, de hecho, descubrió una huella dactilar en una de las manchas de sangre que encontraron, y esta huella coincidía con Ian Sims. También encontraron en el departamento de Ian o en el pub la parte trasera del arete de Helen. ¿Recuerdas el arete que encontré en tu auto y le faltaba la parte trasera? Ya no. La policía la encontró en la propiedad de Ian, así que habían encontrado una cantidad bastante considerable de evidencia. Realmente empezaba a acumularse en este punto, pero lo que la policía aún no había encontrado era a Helen. A estas alturas ya estaban seguras de que ella estaba muerta. La sangre en el auto y en el bar indicaba que ella había sido asesinada por Ian, pero ¿dónde estaba su cuerpo? Ian claramente no tenía intención de decírselos. A pesar de la evidencia en su contra, él seguía negándolo todo. La policía tuvo que seguir buscándola. El 12 de febrero de 1988, solo 3 días después de la última vez que la vieron, la investigación avanzaba rápidamente. El 12 de febrero, la policía pidió ayuda al público. Pidieron a los miembros del público que ofrecieran su tiempo como voluntarios para ayudar en la búsqueda de Helen, porque la policía obviamente quería encontrarla lo más rápido posible, y mientras más personas estuvieran buscando, más posibilidades tenían, y muchísimas personas se ofrecieron para ayudar. Aproximadamente 2000 personas se presentaron para ayudar con las búsquedas. Salieron a buscar en campos locales, bosques y senderos, en cualquier lugar y en todas partes de Billinge donde la policía pudiera pensar que alguien podría haber intentado ocultar un cuerpo o tal vez deshacerse de evidencia como la ropa de Helen. Y de hecho se encontró evidencia relacionada con este caso, aunque no en Billinge, donde se centraron principalmente las búsquedas. A unos 15 millas de Billinge, en un pueblo llamado Hollins Green, en Cheshire, un hombre que paseaba a su perro, creo que cerca de un campo o una zona boscosa, se encontró con una toalla simplemente tirada en el suelo. Y esta toalla tenía sangre. Siguió mirando alrededor de la zona y rápidamente descubrió una segunda toalla ensangrentada. Algunas fundas de almohada y también ropa de hombre como calcetines, ropa interior, una sudadera, etc. Y como había sangre en un par de estos objetos, el hombre contactó a la policía para informar lo que había encontrado y estos objetos fueron recogidos. La policía que recogió estos objetos no pensó que estuvieran relacionados con la investigación de Helen McCord, ya que fueron hallados a 15 millas de distancia y por la policía de Cheshire, que no participaba en el caso. Así que la policía de Cheshire los recogió y los almacenó como evidencia, pero en ese momento no tenían idea de a qué podían estar relacionados. Sin embargo, eventualmente se hizo la conexión debido a algo que estaba en la sudadera de hombre que se encontró. Esta sudadera se vinculó con el pub George and Dragon porque estaba promocionando una cerveza que se vendía en el pub en ese momento. Así que esta sudadera, que se vinculó con el principal sospechoso Ian Sims, fue encontrada simplemente tirada a 15 millas de distancia junto con otras prendas de ropa que probablemente también pertenecían a Sims y también algunas toallas ensangrentadas. Así que, como puedes notar, la policía tenía muchas pruebas relacionadas con sangre en este caso. Tenían los rastros de sangre que encontraron en el auto de Ian Sims, que como nota aparte él intentó decir que era sangre de su perro. Dijo que su perro se había cortado la pata en el auto y sangró, pero también encontraron sangre en su departamento y ahora tenían estas toallas ensangrentadas y ropa manchada de sangre. Toda esta evidencia de sangre la podían vincular con el principal sospechoso, Ian Sims, pero la policía necesitaba averiguar de quién era realmente esa sangre. Necesitaban determinar si era de Helen o no.
Ahora, obviamente, Helen todavía no había sido encontrada, aún no habían encontrado su cuerpo, así que no podían obtener su sangre para hacer pruebas comparativas. La evidencia de sangre para ver si coincidía. Así que en su lugar lo que tuvieron que hacer fue ir con la familia de Helen y tomar muestras de su sangre, ya que su ácido desoxirribonucleico obviamente sería increíblemente similar al de Helen. Así que tomaron muestras de sangre del padre de Helen, William, de su madre Mary y de su hermano menor Michael, y luego su sangre fue analizada y comparada con la sangre que se encontró en las toallas del auto de Ian y en su departamento. Estas pruebas concluyeron que la sangre que la policía encontró era sumamente probable que proviniera de un hijo de William y Mary McCord. Esta era la sangre de su hija, esta era la sangre de Helen y, por supuesto, esa era la mayor prueba que tenía la policía hasta ese momento. La tecnología de ácido desoxirribonucleico todavía estaba relativamente nueva en ese momento. El perfilado de ácido desoxirribonucleico y la huella genética eran algo nuevo. Esto fue en 1988, así que fue un gran avance para la investigación. La sangre de Helen demostró que ella había estado involucrada en una lucha violenta con Ian Sims. Ahora, como parte de su investigación sobre Ian Sims, los detectives obviamente estaban entrevistando a las personas en su vida y una de las personas que entrevistaron fue su limpiadora, ¿no? La limpiadora del pub Church and Dragon, y esta limpiadora en realidad proporcionó información muy interesante. Ella dijo que la mañana después de la desaparición de Helen, o sea, la mañana del 10 de febrero, llegó a trabajar. Fue al pub para empezar a limpiar como normalmente lo hacía. Sin embargo, cuando llegó, Ian ya se le había adelantado. Literalmente, él estaba limpiando meticulosamente todo el pub de arriba a abajo él solo, algo que nunca había hecho antes. Él siempre dejaba eso a la persona de limpieza y cuando ella llegaba a su turno, normalmente Ian todavía estaba en la cama en su departamento. Le dijo a la limpiadora que lo estaba haciendo esa mañana en particular porque su perro había hecho un desastre en el pub, pero claramente eso era una mentira. Era obvio para la policía que él estaba limpiando por sí mismo porque estaba tratando de deshacerse de cualquier evidencia que pudiera haber allí. Además de esto, la policía también recibió información de un habitante local que dijo que poco después de que Helen fue vista por última vez en la noche, recordó haber escuchado el sonido de limpieza proveniente del interior del pub George and Dragon. Creo que escuchó una aspiradora o algo así y en ese momento le pareció bastante extraño porque normalmente no había nadie limpiando ahí a esa hora del día. Aproximadamente un mes después de iniciada la investigación, se encontró aún más evidencia cuando un joven caminaba por un río llamado el río Oh Wow, aproximadamente a 20 millas de Billinge, y cerca del río vio algo en el suelo. Parecía una bolsa de mano, así que la revisó y dentro encontró una identificación. Era la identificación de Helen McCord. Esta era la bolsa de mano de Helen que llevaba con ella ese día. Así que llamaron a la policía al lugar y cuando revisaron el área encontraron aún más objetos que pertenecían a Helen. De hecho, encontraron la ropa que llevaba puesta el día que desapareció. Creo que era su abrigo, su bufanda, sus zapatos y también un par de guantes tipo manoplas. Y también encontraron el segundo arete que llevaba puesto. Y junto a todos estos objetos también descubrieron un pedazo de cable eléctrico flexible. Y enredados en este cable flexible había cabellos humanos que coincidían con el cabello de Helen McCord. La policía halló en su bolso un recibo de farmacia. Resulta que justo antes de subirse al autobús en St. Helens esa noche, fue a una farmacia a comprar algunas cosas que necesitaba. Y la mayoría de estos artículos que compró en la farmacia se encontraron junto a sus pertenencias dentro de su bolso, excepto un cepillo de dientes. ¿No? Compró un cepillo de dientes en la farmacia, pero no estaba en su bolso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la policía lo encontrara. Durante una de las búsquedas en el pub, descubrieron el cepillo de dientes que Helen compró ese día, lo que probaba que ella había estado dentro del pub esa noche. Además, hallaron en el pub otra pertenencia de Helen, una pinza para el cabello que llevaba puesta. Probablemente se le cayó durante la pelea y también descubrieron un mechón de cabello de Helen en el pub. De nuevo, probablemente se lo arrancaron durante algún tipo de pelea violenta. Si ella estaba tratando de alejarse de Ian y defenderse, probablemente él la agarró del cabello para controlarla.
Regresando rápidamente a la ropa de Helen que se encontró en su abrigo, los científicos en realidad descubrieron fibras de alfombra, y estas fibras coincidían con la alfombra del pub George and Dragon, y también encontraron pelo de perro en su ropa que coincidía con el perro de Ian Sims. Cuando Sims fue arrestado, la policía confiscó algunas de sus joyas, incluyendo 2 anillos y una pulsera, y al examinarlas, los científicos descubrieron lodo en estas joyas y se determinó que este lodo coincidía exactamente con el lodo del área de Hollins Green en Cheshire, donde se encontraron las toallas ensangrentadas y la ropa de Ian, lo que prueba que él había estado allí recientemente. Él fue quien tiró las pruebas en Hollins Green. También se descubrió más tarde una pala desechada en un área llamada Frixton en Warrington, a unos 15 millas de Billingham, y finalmente se determinó que esta pala pertenecía a Ian Sims. Probablemente fue la pala que usó para enterrar el cuerpo de Helen en algún lugar. Después de enterrarla, intentó deshacerse de la pala simplemente tirándola a 15 millas de distancia. Esta pala indicaba claramente lo que le hizo a Helen. La había enterrado en algún lugar, pero la policía seguía sin tener idea de dónde. Las búsquedas para encontrarla continuaban. Los voluntarios seguían buscando y los buzos revisaban ríos y canales. La policía buscó en los campos con excavadoras, pero no hallaron nada. Aún no podían encontrarla en ningún lado y debió haber sido completamente devastador para la familia de Helen, porque en este punto ya sabían que Helen estaba muerta. Era obvio por las pruebas que había tenido un final horrible, había sido asesinada, así que ahora todo lo que querían era encontrar su cuerpo para poder darle un funeral apropiado y el entierro que se merecía, pero simplemente no podían encontrarla e Ian seguía negándolo todo. Claramente no tenía ninguna intención de cooperar con la policía de ninguna manera, así que lo único que podían hacer era seguir buscando. Obviamente, Ian fue mantenido bajo custodia mientras la policía construía su caso en su contra y finalmente fue acusado del asesinato de Helen. Como él seguía manteniendo su inocencia, el caso fue a juicio. El juicio inició un año después de la desaparición de Helen, en febrero de 1989, y Sims se declaró no culpable. Ahora, la policía y la fiscalía sabían que este podría ser un juicio muy difícil. Iba a ser difícil conseguir una condena porque, a pesar de la gran cantidad de pruebas que tenían, y sí tenían muchas como acabamos de repasar, desde la ropa que se encontró, tanto la de Helen como la de Ian, hasta las toallas ensangrentadas, el cable eléctrico, la sangre en el pub y en el auto de Ian, el cabello de Helen, las declaraciones de los testigos que tenían, habían reunido mucho. Pero lo que aún no tenían era a Helen. Así que la fiscalía tenía la tarea muy difícil de intentar condenar a alguien por asesinato, aunque no hubiera un cuerpo. De hecho, esta fue una de las primeras veces que esto se había intentado en el Reino Unido. La fiscalía tenía que demostrarle al jurado, a través de la evidencia de ácido desoxirribonucleico, que Helen había sido asesinada por Ian Sims. La evidencia de ácido desoxirribonucleico era la prueba más sólida que tenían. Algunas personas dirían que el resto de las pruebas eran solo circunstanciales. Así que comenzó el juicio y la fiscalía presentó su versión de los hechos, lo que creían que le había sucedido a Helen. Con base en las pruebas obtenidas por la policía, dijeron que en la tarde del 9 de febrero de 1988, Helen se bajó de su autobús alrededor de las 5:15 y comenzó su corto camino a casa. Como sabemos, durante su trayecto, Helen habría pasado junto al pub George and Dragon y la fiscalía creía que mientras pasaba fue vista por el dueño Ian Sims, quien le gritó y la llamó para que se acercara. Como hablamos antes, solo 2 días antes de su desaparición, Ian echó a Helen del pub después de que tuvo una discusión con otra mujer en el baño. Y por eso se ha teorizado que él la llamó ese día y empezó a hablar con ella sobre toda esa situación. Y él o la obligó a entrar al pub mientras estaba cerrado o la obligó a entrar a su departamento. O tal vez ella entró voluntariamente. Quizá quería aclarar lo que pasó y arreglarlo con Ian. Se cree, por el grito de la mujer que escuchó ese miembro del público, que el ataque comenzó poco después de la última vez que vieron a Helen, y se piensa que el ataque empezó en las escaleras que llevan al departamento de Ian porque se encontró sangre de Helen en las escaleras.
Se cree que él arrastró a Helen a su departamento y hubo una lucha violenta entre los dos. Helen luchó desesperadamente por su vida ese día. Sin embargo, Ian pronto agarró ese cable eléctrico y, según cree la fiscalía, la estranguló hasta matarla. Luego, una vez que ella estaba muerta, decidió que necesitaba deshacerse de su cuerpo. La evidencia de sangre encontrada dentro de su auto indicó que en algún momento el cuerpo de Helen estuvo ahí. Se teoriza que la puso ahí ya sea más tarde esa noche o temprano a la mañana siguiente. También agarró una pala y condujo hasta un lugar donde enterró su cuerpo. No sabemos dónde está ese lugar. Y después de esto intentó deshacerse de la evidencia, se deshizo de la ropa que llevaba puesta ese día, se deshizo de la ropa de Helen, del bolso de Helen y de algunas toallas ensangrentadas que claramente usó para intentar limpiar la escena. Nadie sabe por qué Ian Sims decidió matar a Helen ese día. Creo que ha habido un par de teorías diferentes sobre el motivo. Algunas personas teorizaron que tuvieron una discusión porque Helen había sido expulsada del pub y que esta discusión simplemente se intensificó y terminó con él matándola. También encontré una teoría en línea que decía que quizás Helen sabía que Ian le estaba siendo infiel a su esposa y tenía una aventura y que tal vez ella amenazó con decírselo a su esposa, así que él la asesinó antes de que pudiera hacerlo. Pero también creo que existe una gran posibilidad de que este crimen haya tenido una motivación sexual. Anteriormente en el video hablamos de cómo Ian se consideraba un mujeriego y coqueteaba con muchas mujeres diferentes en el bar, incluyendo a Helen. Como mencioné, Helen no reaccionaba, creo que simplemente lo ignoraba. Tal vez ese día Ian volvió a intentarlo con ella y cuando lo rechazó, él se enojó y la asesinó. Tal vez incluso intentó agredirla sexualmente y cuando ella se resistió y trató de defenderse, él tomó el cable flexible y la estranguló. Ahora, la defensa de Ian durante el juicio es sinceramente una de las más patéticas y ridículas que creo haber escuchado. Básicamente afirmó que le habían tendido una trampa. Él seguía obviamente diciendo que era inocente, que no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de Helen, así que para intentar explicar la evidencia en su contra, dijo que alguien más, otro hombre, debió haber entrado al pub, entrado a su departamento, haberse puesto su ropa, asesinado a Helen en su departamento y llevado su cuerpo hasta la cajuela de su auto. Después, esa persona debió haber robado su auto y usarlo para transportar el cuerpo de Helen a un lugar, y luego enterraron su cuerpo con su pala. Y luego se deshicieron de la ropa y de las pruebas y simplemente devolvieron su auto amablemente al pub. O sea, ¿qué tan desesperado debes estar para recurrir a eso como defensa? Es tan ridículo. Así que, por supuesto, el jurado no le creyó y el 14 de marzo de 1989, al final de su juicio, Ian Sims fue declarado culpable del asesinato de Helen McCord, de 22 años, y recibió una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 16 años. Aunque hubo un veredicto de culpabilidad, la pesadilla aún no terminaba para la familia de Helen. Todavía no tenían un cierre completo porque aún no tenían de regreso a Helen y con los años han seguido buscando sus restos. Incluso tras detenerse la policía, la familia y amigos continuaron. Cada fin de semana salían a buscar a Helen. Buscaban en canales, bosques, campos, canteras, pero sin éxito. Nunca encontraron a Helen y hasta el día de hoy, más de 3 décadas después, sigue sin ser encontrada. La mamá de Helen, María, incluso le escribió a Ian en la cárcel. Creo que le mandó una carta como 3 años después de que lo condenaron y le suplicó, literalmente le rogó en esa carta, que por favor le dijera dónde podía encontrar a su hija para poder darle sepultura. E Ian sí le contestó, nos mandó una carta de regreso, pero su carta al parecer fue muy cruel y aún así se negó a decirle a María dónde estaba enterrada Helen. Ian Sims trató de apelar su sentencia varias veces a lo largo de los años. Básicamente él quería que revisaran su condena porque seguía negando su participación, así que consiguió lo que quería.
Hubo una revisión de su caso en 2004, aproximadamente 14 o 15 años después de que fue enviado a prisión. Durante esta revisión, las autoridades revisaron todas las pruebas en su contra, incluyendo el ácido desoxirribonucleico y las pruebas forenses, e Ian claramente esperaba que después de todos estos años se demostrara que no eran precisas, que las pruebas de ácido desoxirribonucleico no eran precisas, pero en realidad fue todo lo contrario, porque obviamente para 2004 la tecnología de ácido desoxirribonucleico y forense había mejorado muchísimo desde finales de los 80. Así que cuando se realizaron nuevas pruebas sobre la evidencia, solo reforzaron aún más el caso de la policía. La evidencia en su contra era aún más fuerte, aún más concreta, así que esto le salió completamente al revés. El periodo mínimo de 16 años en prisión de Ian habría terminado alrededor de 2005 o 2006, y creo que sí solicitó la libertad condicional varias veces, pero cada vez se la negaron. Y en 2015 la madre de Helen, María, de hecho lanzó una campaña. Ella hizo campaña para cambiar la ley en el Reino Unido porque cree que los asesinos convictos no deberían recibir libertad condicional, ni siquiera ser considerados para su liberación, si se niegan a revelar la ubicación de los cuerpos de sus víctimas, como lo estaba haciendo Ian Sims. Ella quería que se introdujera una ley nombrada en honor a su hija, la ley de Helen, en la que los asesinos no pudieran salir de prisión hasta que le dijeran a las familias de las víctimas dónde pueden encontrar los restos de sus seres queridos. La petición para la ley de Helen recibió cientos de miles de firmas, así que fue presentada ante el Parlamento y se anunció que seguiría adelante, que sería implementada. Sin embargo, seguía siendo pospuesta y retrasada debido a las elecciones y al Brexit, y muy desafortunadamente, antes de que la ley de Helen entrara en vigor en noviembre de 2019, Ian Sims fue presentado nuevamente ante la Junta de Libertad Condicional y decidieron que pronto sería liberado de prisión. Al saberlo, la madre de Helen pidió al gobierno que aprobara la ley de Helen antes de su liberación y emprendió una batalla legal para mantenerlo en prisión y revocar la decisión de la Junta de Libertad Condicional. Sin embargo, esto falló y solo 3 meses después, en febrero de 2020, Ian Sims, de 63 años, fue liberado bajo licencia tras cumplir unos 31 años en prisión, lo cual me parece una locura. Este es un hombre que nunca ha mostrado ni una pizca de remordimiento por lo que le hizo a Helen. No lo ha admitido ni mostrado remordimiento. A pesar de la gran cantidad de pruebas que lo vinculan con el crimen, él siempre ha negado ser el asesino de Helen y por eso nunca ha revelado la ubicación de sus restos. Entonces, ¿cómo es justo que lo dejen salir? La familia de su víctima le ha suplicado literalmente que les diga dónde está Helen y él no quiere. Así que personalmente no entiendo cómo la Junta de Libertad Condicional puede justificar dejarlo en libertad. Por lo que puedo entender, la ley de Helen se promulgó alrededor de principios de 2020, una vez que recibió la aprobación real, así que es una ley vigente en este momento. También se le conoce como la Ley de Divulgación de Información sobre las Víctimas por parte de los prisioneros. Aunque tengo una cita de un artículo sobre la ley aquí que dice que, bajo esta ley, los asesinos aún podrían ser liberados si ya no se consideran un riesgo para el público, incluso si se niegan a divulgar información. Pero la Junta de Libertad Condicional estará legalmente obligada a considerar si han cooperado con las investigaciones como parte de su evaluación. Lo cual me pareció bastante interesante. Al leer eso, parece que la ley todavía no puede evitar que los asesinos sean liberados solo porque se niegan a dar información como la ubicación de un cuerpo. Sin embargo, se les puede negar la libertad si simplemente se niegan a cooperar con las autoridades y se niegan a ayudarles a obtener respuestas para las familias, como Ian Sims. Es terrible que eso no se haya implementado antes, porque si eso hubiera pasado, Ian Sims probablemente seguiría en prisión. Le habrían negado la libertad hasta que aceptara cooperar con la policía. Eso simplemente me pone muy triste por la mamá de Helen. Ella hizo todo ese esfuerzo. Toda esa campaña para intentar evitar que Sims fuera liberado hasta que recuperaran los restos de su hija. Pero no tuvo éxito, y ahora él está allá afuera. Es un hombre libre, pero dicho eso, estoy 100% segura de que la ley de Helen tendrá un resultado muy positivo para otras familias de otras víctimas de asesinato. De hecho, leí un artículo de octubre de 2021 que decía
que un asesino convicto del Reino Unido llamado David Harker, quien fue responsable de la muerte de una mujer llamada Julie Patterson en 1998. Le negaron la libertad condicional a finales de 2021. Bajo la ley de Helen, porque nunca reveló qué hizo con el cuerpo de Julie, y creo que fue el primer asesino al que se le negó la libertad condicional bajo esa ley. Así que la ley de Helen ha tenido un impacto sumamente positivo en el sistema legal y en el sistema de justicia, pero como dije, es una verdadera lástima que se haya retrasado y que no estuviera en vigor antes de que Ian Sims fuera liberado. Pero eso es todo por este caso. Ese es el caso de Helen McCall, de 22 años. Realmente espero que el cuerpo de Helen sea recuperado pronto para que pueda ser sepultada y recibir un entierro digno. Es terrible que su familia nunca haya podido hacer eso por ella y que nunca hayan tenido ese cierre. Pero sí, eso es todo por este video. Como siempre, por favor, díganme qué opinan de este caso en los comentarios. Me encantaría escuchar sus opiniones. También díganme sobre otros casos que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden decírmelo nuevamente en los comentarios o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos que está enlazado en la caja de descripción de todos mis videos. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly.